Todos ansiamos la felicidad, y sin embargo, esta siempre parece fuera de nuestro alcance. Numerosos filósofos abordaron la cuestión de la dicha humana, pero creo que sus conclusiones, sin excepción, han sido incompletas. Por muchos libros que aparezcan con recetas para ser feliz, el ser humano de hoy sigue acosado en gran medida por los mismos problemas que sus predecesores. El pobre quiere ser rico, el enfermo quiere salud, el que sufre de disputas familiares sueña con la armonía. Pero aunque consigamos riqueza, salud y un hogar bien avenido, igualmente nos veremos sujetos a otro tipo de problemas. Además, si por ventura diéramos con circunstancias que aparentemente reúnen todos los requisitos de la felicidad, ¿cuánto tiempo podrían durar antes de que cambiaran? Es obvio que no para siempre. Por otro lado, tal vez algunos, aunque pocos, puedan eludir las enfermedades y el lento deterioro del cuerpo que la vejez trae consigo, pero ninguno, de seguro, elude la muerte. Con todo, los problemas no son, de por sí, la causa fundamental de la infelicidad. De acuerdo con el budismo, la verdadera causa no es tener problemas, sino carecer de la sabiduría y de fuerza para resolverlos. El budismo enseña que todas las personas poseen de manera innata un ilimitado acervo de coraje, amor compasivo y sabiduría, y revela el proceso que permite cultivar y desarrollar tales cualidades. En su abordaje de la felicidad, el budismo no apunta tanto a eliminar el sufrimiento y las dificultades, que son vistos como elementos inherentes a la vida, como a cultivar el potencial que existe en el ser humano. La fortaleza y la sabiduría, explica el budismo, derivan de la fuerza vital. Si cultivamos esta vitalidad en cantidad suficiente, podemos sobrellevar las adversidades de la vida e incluso convertirlas en motivo de dicha y de realización. Sin embargo, si esta ha de ser nuestra meta, primero debemos identificar los principales sufrimientos de la vida. El budismo describe 4 padecimientos universales: el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Por mucho que nos aferremos a la juventud, el paso del tiempo nos hará envejecer. Por mucho que cuidemos nuestra salud, lo más probable es que tarde o temprano contraigamos alguna afección o enfermedad. Y más fundamentalmente, aunque la sola idea de la muerte nos resulte intolerable, lo cierto es que cualquier instante podría ser el último para nosotros, aun cuando no podamos saber, por supuesto, cuándo llegará ese momento. Los sufrimientos de la enfermedad, la vejez y la muerte remiten a diversas causas de índole biológica, fisiológica y psicológica. Pero en última instancia, lo que provoca todas nuestras desdichas mundanas es la vida en sí, o en otras palabras, el hecho de haber nacido en este mundo. En sánscrito, el sufrimiento se lo llama dukkha, término que denota un estado de conflicto y de discrepancia entre lo que deseamos y lo que nos ofrecen las cosas y personas a nuestro alrededor. Esto deriva de la naturaleza transitoria de todos los fenómenos. La juventud y la salud no duran eternamente, tampoco nuestra existencia perdura por siempre. Aquí, según el budismo, reside la causa última del sufrimiento humano. Shakyamuni, también conocido como el Buda histórico Gautama o como Siddhartha, renunció al mundo secular después de haber constatado estos sufrimientos humanos en lo que se conoce como los 4 encuentros, un relato presente en muchos escritos budistas. El rey Suddhodana, padre del joven príncipe Siddhartha, quiso ahorrarle a su hijo todo contacto con el sufrimiento. Para eso lo mantuvo recluido en el mundo ideal de su palacio. Pero un día, habiendo atravesado las murallas por la puerta oriental, Shakyamuni vio a un frágil anciano que avanzaba con dificultad apoyado en un bastón. Al observar esta escena, comprendió claramente que la vida, de manera inevitable, entrañaba el sufrimiento de la vejez. En otra ocasión, después de cruzar los muros de la puerta que daba al sur, vio a un enfermo y entendió que la enfermedad, asimismo, era parte inseparable de la existencia. La tercera vez que atravesó los muros lo hizo por la puerta del oeste, y sus ojos se posaron sobre un cadáver humano.
Este encuentro lo llevó a comprender que todo lo que vive con el tiempo está sujeto a morir. Finalmente, atravesó las murallas del palacio en dirección al norte y se cruzó con una asceta, cuyo aire de dignidad hizo tomar al príncipe la determinación de emprender la vida religiosa. Después de abocarse durante muchos años a diversas prácticas espirituales, ascéticas y de otra naturaleza, Shakyamuni logró la iluminación y pudo trascender los sufrimientos del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Resuelto a guiar a sus semejantes hacia esta misma iluminación, comenzó a predicar y llegó a ser conocido como el Buda, término sánscrito que significa el iluminado y se aplica a aquellos cuya sabiduría abarca la verdad suprema de la vida y del universo. Generalmente se postula que Shakyamuni, inmediatamente después de su iluminación, predicó las doctrinas de las 4 nobles verdades y de los 8 caminos. Las 4 nobles verdades son la verdad sobre el sufrimiento, la verdad sobre el origen del sufrimiento, la verdad sobre el cese del sufrimiento, la verdad sobre el camino hacia el cese del sufrimiento. La verdad sobre el sufrimiento afirma que todo lo que existe en este mundo conlleva alguna clase de desdicha o displacer, como lo ejemplifican los 4 sufrimientos inherentes a la vida ya mencionados. La verdad sobre el origen del sufrimiento sostiene que el sufrimiento es causado por el deseo egoísta de placeres efímeros. La verdad sobre el cese del sufrimiento declara que el sufrimiento termina cuando uno pone fin a los deseos egoístas. Y la verdad sobre el camino hacia el cese del sufrimiento afirma que existe una vía por la cual se llega a esta liberación. Esa vía, tradicionalmente, se interpreta como la disciplina de los 8 caminos y está compuesta por ideas correctas basadas en las 4 nobles verdades y en una comprensión correcta del budismo, razonamientos correctos o dominio de la propia mente, palabras correctas, acciones correctas, forma y medios correctos de vivir basados en la purificación del pensamiento, las palabras y los actos, aspiraciones o propósitos correctos centradas en la búsqueda de la ley verdadera, inclinaciones o evocaciones correctas enfocadas siempre en la idea correcta y la meditación correcta. Las 4 nobles verdades y los 8 caminos estaban dirigidos primordialmente a discípulos que habían rechazado la vida secular y se dedicaban por entero a la práctica budista. Reflejan la actitud y el enfoque básico que subyacían a las primeras enseñanzas de Shakyamuni. Estas, más que nada, tenían un fuerte tono negativo sobre la vida y el mundo, para hacer que las personas comprendieran, primero, la rigurosa realidad y luego la experiencia espiritual inefalible del nirvana. Si uno tomaba al pie de la letra estas enseñanzas, que fomentaban la negación de todos los deseos, inevitablemente terminaba negando el deseo de vivir. Así pues, la solución fundamental al sufrimiento humano en este mundo yacía en erradicar los deseos mundanos, es decir, toda suerte de pulsiones, ansias y pasiones originadas en el seno de la vida del ser humano. Los individuos, mediante tales enseñanzas, supuestamente podían cortar los lazos que los mantenían sujetos al ciclo de nacimiento y muerte, y lograr un estado en el cual ya no era necesario renacer en este mundo. En otras palabras, alcanzaban el nirvana. Aun cuando tales enseñanzas quizás hayan sido aptas y provechosas para monjes y monjas, a los creyentes laicos les resultaba extremadamente difícil de practicar. Pero la determinación inicial de Shakyamuni, recordemos, era guiar a cada ser humano de este mundo hacia la felicidad. Por tal razón, había viajado extensamente predicando su filosofía en toda la región que circundaba el tramo medio del Ganges. No obstante, la población laica debe de haber sentido que abandonar los deseos mundanos era poco viable, cuando no llanamente imposible. Pese a su sincero anhelo de alcanzar el nirvana, estas personas tenían familias que mantener, trabajos que atender y muchas ocupaciones cotidianas que les requerían atención constante. El nirvana, claro está, constituía un noble ideal, pero no una meta que cualquiera de ellos pudiera lograr. Empero, la sabiduría y el amor compasivo de Shakyamuni buscaron la forma de llegar a la gente común,
agobiada por múltiples sufrimientos irresolubles. Si el budismo no hubiera hecho impacto efectivo en las personas anónimas que integraban la sociedad, habría sido uno más entre tantos otros sistemas intelectuales de pensamiento. Shakyamuni, en cambio, escuchó a las personas, respondió a sus preguntas y les infundió coraje y esperanza para que pudiesen trascender sus sufrimientos y descubrir el horizonte de un futuro brillante. Y, por ejemplo, les habló de una tierra pura, lejos de este mundo donde los seres humanos, si seguían sus enseñanzas, podrían renacer liberados de todos los deseos y también de todo sufrimiento o temor. Así como Shakyamuni enseñó a los monjes y monjas a observar los muchos preceptos y a seguir los 8 caminos para arribar al nirvana, también indicó a sus seguidores laicos que practicasen fielmente sus enseñanzas para poder renacer en la tierra pura. Pero en realidad, ni la erradicación de los deseos, ni el renacimiento en la tierra pura eran metas reales y asequibles. Es imposible extinguir el fuego del deseo e interrumpir el ciclo de nacimiento y muerte, porque el deseo es inherente a la vida, porque ésta es eterna y porque el nacimiento y la muerte constituyen fases alternas e inevitables de la vida. Tampoco es posible llegar a una tierra pura, que de hecho no existe. Tanto el nirvana como la tierra pura fueron conceptos metafóricos, empleados por Shakyamuni para ir desarrollando la comprensión gradual de sus seguidores. Desde otra perspectiva, la enseñanza referida al nirvana apuntaba a la libertad personal mediante la comprensión de la verdad suprema, mientras que la enseñanza sobre la tierra pura estaba dirigida a la emancipación de las personas en general. Tales enseñanzas representan las 2 grandes corrientes del budismo: las tradiciones ascéticas del budismo temprano y los movimientos populares altruistas llamados Mahayana, gran vehículo. Tiempo después, ambas corrientes quedaron integradas en el Sutra del Loto, que en este libro será objeto de extenso análisis. El Sutra del Loto deja absolutamente claro que ambos aspectos de la práctica budista son indispensables para lograr la iluminación. Los primeros se dirigen hacia el perfeccionamiento individual, o sea, permiten que el individuo comprenda la verdad última y cultive su potencial inherente. Los últimos representan la práctica de guiar a los demás hacia esa perfección. El Sutra del Loto también revela el verdadero significado del nirvana y de la tierra pura. Según este sutra, no debemos detener el ciclo de nacimiento y muerte para acceder al nirvana. Antes bien, el nirvana es el estado en el cual uno comprende y trasciende ese ciclo de nacimiento y muerte, y ésta deja de ser causa de sufrimiento. Del mismo modo, no es necesario abandonar todos los deseos para lograr el nirvana, porque podemos transformar las ansias mundanas en causa de felicidad, y más aún de sabiduría iluminada. Por otro lado, la tierra pura no se encuentra más allá de la muerte. Una vida sostenida por la fe en el Sutra del Loto nos permite hallar esa tierra pura aquí y ahora, en el lugar donde vivimos. El Sutra del Loto, justamente, revela que podemos convertir este mundo, con todos sus conflictos y aflicciones, en un ámbito puro, colmado de alegría y de esperanza. Algunas doctrinas fundamentales. ¿De qué manera concreta soluciona el budismo los problemas fundamentales de la vida y la muerte? Este libro se propone examinar de cerca cada uno de los 4 sufrimientos: el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, a fin de iluminar la verdad y la sabiduría necesarias para navegar serenamente por el mar borrascoso de los sufrimientos mundanos. El avance científico de las últimas décadas, tan acelerado como espectacular, ha llevado a la humanidad a creer ciegamente en el poder de la ciencia y de la tecnología, y a considerar los problemas de la vida desde una perspectiva cada vez menos religiosa y filosófica. Al ver el estado de la civilización contemporánea, muy a mi pesar, siento que los seres humanos no estamos explorando las cuestiones fundamentales con la intensidad y la diligencia que ellas requieren. Desde el punto de vista de la verdad suprema, los deseos mundanos y los problemas de la vida y la muerte no son obstáculos que debamos erradicar.
pues los apetitos del ser humano pueden convertirse en sabiduría iluminada y las aflicciones del nacimiento y la muerte son medios para llegar al nirvana. El Sutra del Loto lleva este planteo más allá todavía y postula que los deseos mundanos son la iluminación y que los sufrimientos del nacer y el morir son el nirvana. En otras palabras, no puede haber iluminación fuera de la realidad del deseo humano, no cabe pensar en el nirvana sin los sufrimientos concomitantes del nacimiento y la muerte. Estas dualidades antitéticas son inherentes al hombre. Tiantai, el gran maestro chino del siglo VI, recurrió a una analogía para explicar estos principios. Imaginemos un caqui agrio. Ese caqui puede volverse dulce si se lo expone a la luz solar o se lo sumerge en una solución de lima o de afrecho de salvado. No hablamos aquí de dos caquis, uno dulce y otro de sabor acre. Se trata de una sola fruta. Ese caqui acre no fue endulzado con azúcar agregada. Antes bien, lo que se puso de manifiesto fue su dulzura intrínseca, y lo que se contrarrestó o dejó en estado latente fue su propia acritud innata. El catalizador o intermediario que hizo posible esta transformación fue la solución o la luz del sol. Tiantai comparó los deseos mundanos con el caqui amargo y la iluminación con el caqui dulce. En esta analogía, la práctica budista representa el proceso por el cual se abre y se despliega el potencial de la dulzura que posee la fruta en su interior. Para beneficiarnos de estas importantes doctrinas en nuestra existencia diaria, debemos aprender ciertas enseñanzas budistas básicas que iluminan las dimensiones multifacéticas de la vida. Con este fin, examinaremos dos doctrinas muy importantes, la de los 3000 aspectos contenidos en cada instante de la vida y la de las 9 conciencias, que constituyen el epítome del budismo Mahayana. En lugar de negar el deseo y la vida en este mundo, estos principios aceptan la realidad de la existencia y revelan la vía para convertir esa realidad en causa de esclarecimiento. La profunda doctrina que los deseos mundanos son la iluminación, lejos de enseñarnos a erradicar los deseos o a verlos como un aspecto pecaminoso o reprochables de la vida, nos guían a elevar el deseo humano hacia estados más nobles de la existencia. Los 10 estados. Para entender correctamente la visión budista de la vida, es imprescindible conocer lo que se denomina 10 estados. Los primeros 6 están derivados de un antiguo paradigma indio referido a la transmigración, conocido como los 6 senderos. Estos 6 senderos o caminos son el estado de infierno, el de las entidades hambrientas o hambre, el de los animales o animalidad, el de los asuras o ira, el de los seres humanos, humanidad o tranquilidad, y el de los seres celestiales, éxtasis o deleite. Se creía que el estado particular en que nacían las personas no iluminadas era determinado por los actos de sus existencias pasadas, y que los seres debían repetir interminablemente este periplo a través de los 6 senderos durante el ciclo de nacimiento y muerte. Aunque una persona naciera en el estado de éxtasis, el más elevado de los 6, no podía permanecer mucho tiempo en él. Cuando su buena fortuna se agotaba, el individuo retrocedía a un estado de vida inferior. La transmigración por los 6 estados sería como desplazarse de piso en piso por un edificio de 6 niveles cerrado por fuera. El 6º piso, el de arriba, correspondería al estado de éxtasis. Los pisos inferiores equivaldrían a los otros 5 estados. Y en la planta baja estaría el de infierno. Y cada piso está conectado con los demás. En este edificio, sin poder salir, están confinados los seres humanos, subiendo y bajando interminablemente. Aunque puedan encontrar alivio en los pisos superiores, los de éxtasis y tranquilidad, no pueden quedarse en ellos de manera indefinida. Pero los habitantes de la antigua India les desagradaba pensar en este ciclo incesante que implicaba un mundo efímero e inestable,
y ansiaban librarse de la influencia del karma que los mantenía sujetos al mundo terrenal. Buscaban escapar de este ciclo y por eso escucharon a Shakyamuni, cuando éste expuso los 4 nobles verdades y les ofreció la promesa de una salida, o al menos eso parecía brindarles. Lo que se presentaba como una vía de escape a la transmigración por los 6 senderos resultó ser en realidad una puerta hacia la verdad del budismo. Nuestro mundo en sí es expresión de los 6 senderos. Es inútil querer huir de ellos. Así no se llega a la iluminación. Pero las personas de esa época no podían comprender este concepto y por eso, como medio preparatorio, Shakyamuni al principio expuso que los seres humanos podían eludir el ciclo de nacimiento y muerte, extinguiendo el deseo y la vida. El budismo refinó la noción de los 6 senderos y explicó que estos no construían estados externos, sino condiciones internas del ser. Por ejemplo, la animalidad representa a las bestias y al mundo animal, pero a la vez también es el estado del ser humano que vive a merced de sus deseos instintivos. En torno a esta idea de los 6 senderos, el maestro budista Nichiren, que vivió en el Japón en el siglo XIII y de quien mucho hablaremos más adelante, escribió lo siguiente: cuando en distintos momentos observamos la faz de una persona, a veces la encontramos feliz, a veces furiosa, en ocasiones serena. En ciertas circunstancias, el rostro humano expresa codicia, en otras necedad y en otras perversidad. El odio corresponde al estado del infierno, la codicia al de las entidades hambrientas, la estupidez al de los animales, la perversidad al de las asuras, la alegría al de los seres celestiales, la calma al de los seres humanos. Mientras vivamos en los 6 senderos, nos sentimos constreñidos o manejados en gran medida por las circunstancias cambiantes de nuestro medio ambiente. No obstante, si aún en esta transmigración por los 6 estados inferiores podemos cultivar la sabiduría y la visión necesaria para entender la verdadera naturaleza de nuestra vida, manifestaremos el estado de budeidad, la suprema joya que existe en nuestro interior. Para ello, debemos hacer denodados esfuerzos espirituales por acceder a un estado de vida más elevado, que trascienda los 6 estados inferiores. El budismo identifica 3 estados más, además de los 6 senderos y de la budeidad. El estado de los que escuchan la voz, o aprendizaje, el de los que toman conciencia de la causa, o comprensión intuitiva, y el de los bodhisattvas. El hombre en estado de aprendizaje comprende la transitoriedad de las cosas mediante el estudio y el conocimiento. En cambio, en estado de comprensión intuitiva, la percibe a través de su propia observación de la naturaleza, por ejemplo, observando cómo se dispersan y marchitan las flores o cómo caen las hojas. El estado de bodhisattva se caracteriza por la acción solidaria y empática en beneficio de los demás, impulsado por un profundo sentimiento de amor compasivo y humanista. Con respecto a estos 3 estados, Nichiren escribió: el hecho de que todo en este mundo sea transitorio nos resulta muy claro. ¿No es porque los estados de los 2 vehículos están presentes en el mundo humano? Hasta un villano desalmado ama a su esposa y a sus hijos. Él también posee dentro de sí una parte del estado de bodhisattva. El 10º estado. Si sumamos estos 3 estados más elevados a los 6 que ya teníamos, obviamente obtenemos 9 estados distintos que van desde el de infierno hasta el de bodhisattva. Juntos se los denomina 9 estados y representan el abanico de manifestaciones habituales del ser humano común. Pero más allá de estos 9, inherentes a cualquier persona, también existe un 10º estado caracterizado por 4 virtudes iluminadas: eternidad, felicidad, verdadera identidad y pureza. Ese estado es el de budeidad y existe en la vida del hombre y de la mujer como un potencial,
que se despliega y se expresa mediante la práctica del budismo. Cuando activamos ese estado dormido, los 9 estados del ser humano común no desaparecen ni se extinguen, como tradicionalmente se creía. Por el contrario, todos obran bajo la influencia de la budeidad. De tal manera, los 9 estados contribuyen, cada uno a su manera y en forma simultánea, a construir la felicidad del sujeto y de sus semejantes. En síntesis, la budeidad es un estado de felicidad absoluta e indestructible. La felicidad normal es sólo de naturaleza relativa. Ser ricos en vez de pobres, ser sanos en vez de enfermos, tener una vida plácida en lugar de padecer conflictos. Todos estos son ejemplos de una dicha relativa, que depende de condiciones necesarias y externas al sujeto. Si tales condiciones desaparecen, la felicidad se hace trizas, y si la pérdida es considerable, puede llegar a cundir una angustia desesperada. Así pues, por mucha salud, tranquilidad económica o estabilidad familiar y laboral que uno posea, es errado creer que este tipo de felicidad está destinada a perdurar. Más aún, como este tipo de bienestar solo puede oponerse o compararse al de los demás, a veces la abundancia de estos beneficios es causa de envidia y, por ende, genera infelicidad. La dicha terrenal es incierta y finita por naturaleza y caracteriza la vida en este mundo. En cambio, la felicidad absoluta de la budeidad no se ve afectada por las circunstancias cambiantes o por las dificultades externas. Aunque la dicha absoluta no implica la ausencia de problemas o de sufrimientos, sí denota la posesión de una vitalidad sólida y vibrante y una abundante sabiduría para resistir y superar los obstáculos propios de la vida. Cuando uno desarrolla firmemente este estado interior, puede vivir con inamovible convicción. La budeidad, asimismo, se caracteriza por un profundo sentimiento de amor compasivo hacia los demás y una sabiduría inagotable. En verdad, todos los elementos que nos permiten vivir de manera auténticamente humana están contenidos en el estado de budeidad. Al proceso para el cual uno abre y revela este estado supremo se lo llama lograr la budeidad. Es el objetivo primordial de la práctica budista. Aún así, esta no se agota en la búsqueda exclusiva de la iluminación personal. El budismo Mahayana postula la importancia de enseñar y alentar a los semejantes para que cada persona también manifieste su iluminación y se consagre a la práctica de la ley universal en unión con los demás. Hay entonces una práctica dirigida a la propia persona y una práctica orientada a beneficiar a los demás. Ambas facetas de las prácticas budistas son tan necesarias como las 2 alas de un ave. Por lo tanto, la labor en bien de la sociedad y del medio ambiente deriva naturalmente del trabajo personal en pos de la budeidad. Para esta filosofía, el sujeto y el ambiente son 2 términos inseparables. Así pues, cuando un budista se esfuerza por lograr la iluminación, también trabaja por la paz y la prosperidad de su vecindario y de su país, o mejor dicho, del mundo entero. El propósito básico con el cual se propaga el budismo en la sociedad es procurar la paz global y la prosperidad de todos los seres humanos. Desde esta óptica, el despliegue de la budeidad latente no solo resuelve la cuestión de los 4 sufrimientos universales, nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, sino también todas las demás aflicciones humanas. 1, 2, 3, hay una vez. El enfoque religioso de Nichiren. Estas ideas, que Nichiren planteó en el Japón del siglo XIII, hoy son practicadas por millones de personas en casi 200 países del globo. Sin embargo, pese a esta amplia difusión, todavía hay muchísima gente que ignora o conoce muy superficialmente las enseñanzas de Nichiren. En el pasado, estas fueron mal interpretadas y erróneamente aplicadas, como ocurrió con las autoridades militares del Japón, que manipularon el pensamiento de Nichiren
dándole un viso archipatriótico y ultranacionalista que no posee. Hoy, algunos creen que el budismo de Nichiren es sectario y fundamentalista. De hecho, nada podría haber más alejado de la verdad. Nichiren nació en una época de profunda convulsión social. El pueblo vivía aterrorizado por el azote de inusuales catástrofes naturales, epidemias y hambrunas, y por la amenaza de una temida invasión mongólica. Nichiren sostuvo enfáticamente que el país se veía en tales problemas porque los maestros budistas de esa época no comprendían ni enseñaban el significado correcto del Sutra del Loto. Expuso sus ideas en numerosos tratados y cartas, y criticó rigurosamente al gobierno y a otros maestros budistas por su falta de principios. Tan grande fue la hostilidad que provocó su discurso, que en 2 oportunidades fue sentenciado al destierro. Todas las religiones proclaman que sus enseñanzas son absolutas y expresan la verdad. Precisamente por tal motivo, es muy fácil que la religión confunda al ser humano. Plenamente consciente de ello, Nichiren refutó los aspectos del pensamiento religioso que impedían al hombre internarse en el camino de su propio despertar, sin atacar a los seguidores de las diversas escuelas budistas ni ambicionar la mera expansión de su escuela religiosa. La crítica que hace Nichiren a las falencias que padecían las escuelas budistas de esa época se resume en sus 4 refutaciones. En ellas denuncia las deficiencias profundas de los arquetipos religiosos y expresa en términos lógicos y racionales una crítica que apunta directamente al fanatismo y al autoritarismo. Según enseñó Nichiren, la religión se corrompe cuando hace hincapié dogmático en alguna de estas 4 nociones. Buscar la salvación solo mediante la fuerza externa de un ser absoluto, buscar la iluminación solo mediante la percepción directa de la propia mente, dándose por satisfecho el creyente con esta iluminación parcial y egocéntrica, buscar beneficio en esta existencia a través de medios ocultos o esotéricos, dejar que la vida sea controlada por criterios o mandamientos establecidos. Una religión perfectamente equilibrada no incurre en ninguna de estas posturas extremas. Antes bien, expone la fusión entre las fuerzas internas y externas como medio para transformar la vida del individuo y las circunstancias que rodean su existencia. Una religión plenamente dotada, en opinión de Nichiren, se caracteriza por su equilibrio y por fusionar armoniosamente los elementos básicos de su estructura religiosa sin distorsiones ni sesgos inapropiados. El significado moderno de las 4 refutaciones de Nichiren no se agota en la denuncia de las escuelas budistas japonesas de su época. Sirve, en realidad, para desarrollar plenamente la fuerza positiva de la vida humana. Su enseñanza trasciende los estrechos límites de una escuela sectaria y constituye una verdadera religión para toda la humanidad. Nan-myoho Renge-kyo. Nichiren escribió: las 4 caras de la Torre de los Tesoros representan los 4 sufrimientos del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Estos 4 aspectos de la vida dignifican la torre de nuestra propia existencia individual. Cuando entonamos Nan-myoho Renge-kyo a lo largo del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, sin falta, desde el interior de nuestra vida, emana la fragancia de las 4 virtudes: eternidad, felicidad, verdadera identidad y pureza. La Torre de los Tesoros, imagen que aparece en el Sutra del Loto, es una inmensa estructura adornada con 7 clases de joyas. Representa la solemne dignidad de la vida humana y la existencia de todos los que manifiestan su budeidad intrínseca. Tal como enseñó Nichiren, practicando Nan-myoho Renge-kyo, podemos convertir los 4 sufrimientos en las 4 virtudes que desplegamos desde nuestro propio interior. Nan-myoho Renge-kyo, como luego veremos, se refiere a la ley suprema de la vida y del universo. Es, entonces, la causa por la cual todos los seres logran la iluminación. Más específicamente, Nam significa devoción o consagración. Myoho Renge-kyo, el título del Sutra del Loto, también es el nombre con que se designa la realidad suprema o esencial. Nichiren interpretó que el Sutra del Loto, en su totalidad, era una explicación de Nan-myoho Renge-kyo.
Este sutra singular refuta la idea de que Shakyamuni había logrado inicialmente la iluminación en la India en el siglo VI a.C., con la identidad del príncipe Siddhartha. En cambio, postula que la iluminación del Buda ya existía desde un pasado inconcebiblemente remoto. La verdad que esto pone de manifiesto es que la budeidad ha existido desde siempre en la vida de todas las personas. En otras palabras, no hace falta que nos convertamos en seres extraordinarios para manifestar la iluminación, sino que simplemente nos esforcemos y trabajemos para activar nuestra naturaleza de Buda innata. El propósito fundamental del budismo es permitir a cada persona comprender la verdadera naturaleza de su vida. Esta verdad, que muchos sutras mencionan de manera implícita, no puede ser cabalmente expresada por medio del lenguaje. Shakyamuni la comprendió no mediante la palabra, sino dedicándose a muchas clases de práctica y finalmente entregándose a la meditación bajo un árbol, el árbol Bodhi. Pero aún antes de arribar a este estado de iluminación, ya existían en su ser tanto la verdad suprema como la sabiduría necesaria para percibirla. Lo que hizo Shakyamuni fue ponerlas de manifiesto, rompiendo los límites que le impedían los deseos y las ilusiones. Sin embargo, halló que esa verdad era algo imposible de transmitir cabalmente a los demás por medio de la palabra. Por eso, si bien Shakyamuni predicó sus enseñanzas durante muchos años, también ayudó a sus discípulos a tomar conciencia de la verdad, valiéndose de diversas prácticas. Hoy, como ayer, solo podemos manifestar la iluminación mediante una asidua dedicación que abarca tanto el estudio como la práctica. Es imposible lograr la iluminación tan solo meditando o tan solo estudiando la doctrina budista. Ambos elementos son indispensables. En el Sutra del Loto, Shakyamuni se refirió a la verdad suprema de la vida. Aunque empleó miles de palabras para describirla, no indicó ningún término o frase que la definiera de manera cabal. Lo que él quiso, en cambio, fue que sus discípulos y futuros seguidores comprendieran dicha verdad mediante la dedicación a las prácticas que él había indicado. Esas prácticas requerían de una tremenda paciencia y de un esfuerzo monumental, y esto, a su vez, exigía al practicante una fe absoluta en el Buda y en sus enseñanzas. Pero para seguir este camino, el creyente debía renunciar a la vida secular y consagrar su tiempo y energía a la práctica del budismo. Por este motivo, durante muchos siglos, las únicas personas que se dedicaron de lleno a esta religión fueron mayormente monjes y monjas. Los seguidores laicos, en cambio, se limitaron a apoyarlos materialmente como benefactores, sintiendo de que esa forma podían mejorar su karma, aunque sin albergar una esperanza real de cosechar la iluminación en esa existencia. Nichiren plasmó de manera universal y accesible esa verdad última implícita en el Sutra del Loto. De esa forma, allanó el camino para que todas las personas marchasen en pos de su propia iluminación o budeidad. Lo hizo posible expresando en palabras la verdad suprema de la vida, la ley de Nam-myoho Renge-kyo. Este mantra contiene los dos aspectos esenciales del budismo, la verdad en sí y la práctica que cultiva la sabiduría con la cual se aprehende dicha verdad. Nichiren enseñó a sus seguidores a creer en la verdad de Nam-myoho Renge-kyo y a recitar o entonar esa frase como práctica primordial. De tal forma, Nam-myoho Renge-kyo representa el objeto de la práctica, que es el objeto de la práctica de Shakyamuni y de todos los demás Budas, pero al mismo tiempo también es el medio para alcanzar dicha meta. Creo fehacientemente que tanto Shakyamuni como Nichiren se iluminaron con respecto a una misma verdad. Estoy segura de que sus enseñanzas solo difirieron en la época en que les tocó vivir, el tipo de población que escuchó sus doctrinas, la cultura que les sirvió de trasfondo y en otros elementos similares. Su iluminación es realmente universal en la medida en que toda la humanidad puede acceder a ella si realiza la práctica budista de manera correcta. Las enseñanzas de Nichiren, huelga decir, contienen la esencia de todas las doctrinas budistas. Pero esas muchas enseñanzas
fueron expuestas inicialmente por Shakyamuni y luego desarrolladas por diversos sucesores. Por tal razón, en este libro menciona las doctrinas de Shakyamuni, Nichiren, Nagarjuna, Tiantai y otros estudiosos budistas. Por un lado, el significado del budismo de Nichiren yace en haber descubierto la naturaleza de Buda inherente a todos los seres humanos. Por otro, reside en haber establecido un método práctico para que las personas extraigan dicho potencial y encuentren en su vida cotidiana el supremo sentido de la existencia. Esta expresión del mundo humano interior, que en la Soka Gakkai Internacional llamamos revolución humana, es particularmente valiosa en la civilización contemporánea estancada en una suerte de ciénaga espiritual. Cada persona puede salir de esa ciénaga extrayendo el supremo potencial humano que palpita en su interior. Creo que examinar la vida desde la perspectiva del budismo nos permite enfocar en su verdadera dimensión los problemas fundamentales de la existencia y arribar, por nosotros mismos, a una vida segura para resolverlos.